Mi nombre es Yolanda García Beltrán y actualmente realizo un postdoctorado en el programa de energía del Colegio de México, también conocido como Colmex, en la Ciudad de México, lugar donde radico. Hoy quiero presentarles un avance de la investigación que realizo justamente en ese contexto, trabajo al cual he titulado Transición energética, distintas experiencias en el sur de México. Quiero comenzar por contextualizar un poco la situación energética de México, porque como muchos de ustedes sabrán, seguramente, en el 2013 fue aprobada en México una controvertida reforma energética que fue impulsada por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Y esta reforma básicamente abrió la puerta a los privados en el sector energético, es decir, amplió su capacidad para generar y comercializar energía. Y bueno, es a partir de entonces que empiezan a despuntar en nuestro país los proyectos eólicos y solares fotovoltaicos principalmente. Aunque México realmente ya tenía parques eólicos. El primero de ellos fue inaugurado en 1994 en La Venta, Oaxaca, que es además la entidad con el potencial idóneo para generar energía eólica en México. Y además en el 2008 había entrado en operación el primer parque de capital privado, el Parque Ecológicos de México, propiedad de la empresa española Iberdrola. En el 2014, es decir, después de la reforma, se inaugura el primer parque fotovoltaico a gran escala, el Parque Aura Solar 1, ubicado en Baja California Sur. Con esto quiero mencionar que realmente, aunque estamos hablando ya de varias décadas, los parques eólicos y sobre todo los parques solares son incipientes en nuestro país, en México. Es decir, su desarrollo data de hace poco tiempo relativamente y han crecido de una manera acelerada, de una manera exponencial. Esta gráfica, de hecho, muestra la matriz energética de México hasta este año, en el 2023, y nos muestra que el 6% de la energía total que se produce en México proviene de tecnología solar y el 6% de tecnología eólica. Es decir, podría parecer un porcentaje menor, un porcentaje pequeño, pero no lo es si consideramos el tiempo que lleva desarrollándose esto, es decir, del 2014 a la fecha. Actualmente México tiene 71 parques eólicos y 63 fotovoltaicos. Y el problema es que 62% de la energía que se produce en México o que se producía hasta hace poco provenía de manos de privados. Esto es algo que al actual gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, no le gusta, y por eso las nuevas políticas están tratando de revertir esta tendencia por medio de la compra de centrales de energía a privados para devolverle la rectoría al Estado. Pero ese es un debate en el que no profundizaré. La problemática en la que me interesa centrarme es que este crecimiento acelerado de proyectos de energía ha llevado al surgimiento también de tensiones, de rechazo en las comunidades rurales hacia estos proyectos. ¿Por qué? Porque muchos se están instalando en zonas de alta vulnerabilidad, en zonas de alta marginación, en poblaciones indígenas, y además se ha documentado que no siempre se apegan a los derechos de estos pueblos, que ha habido una serie de irregularidades en la firma de contratos, no con todas las empresas, pero en varios casos. Y bueno, desde la academia se ha denominado a esto conflictos socioambientales y ha sido muy amplio el debate sobre qué es un conflicto socioambiental. Ha habido muchas definiciones, muchas propuestas. Yo solo presento aquí una, la de Gabriela Merlinski, quien dice que es una disputa de carácter social y política por la apropiación de los recursos naturales. Algunos otros académicos consideran que no es solo eso, que no es un recurso natural el que está en juego, sino es de hecho un espacio simbólico importante, un espacio de vida, de identidad, en fin, hay muchas posturas, pero me interesa resaltar que justo como parte de esta
de este intercambio de ideas se han dado una serie de características comunes a los conflictos socioambientales, es decir, que implican relaciones de poder, que implican relaciones de inequidad y que es un enfrentamiento entre diversos actores. Víctor Toledo, un académico muy conocido en México, realizó hace poco un estudio y concluyó que hay más de 500 conflictos socioambientales en México y que muchos de estos son producto de proyectos energéticos. En estas imágenes podemos ver un poco de lo que ha pasado en Oaxaca, donde son constantes las manifestaciones en contra de proyectos eólicos. En la zona ya hay más de 30 proyectos. Las comunidades indígenas han manifestado varias veces su rechazo a este tipo de proyectos. Y bueno, las causas son múltiples, como comentaba. El objetivo de mi trabajo es entonces analizar las respuestas sociales ante proyectos de energía eólica o solar para comprender los motivos que conducen a su aceptación o rechazo, a fin de realizar un estudio propositivo, indagar en los vínculos que se establecen entre las comunidades y los proyectos de energía renovable que se instalan en sus tierras. Y parto de una pregunta central, la cual es: ¿cuáles son y cómo contrastan los factores generales que intervienen en la aceptación o el rechazo de proyectos eólicos y fotovoltaicos? Para ello me enfoco en algunos otros conceptos, uno de ellos el de aceptación social, porque me interesa responder a la pregunta: ¿qué lleva a que se desarrolle la aceptación social, a que haya aceptación social en algunos casos y en otros no? Tampoco hay una definición precisa de lo que es aceptación social, pero quizá el trabajo más célebre en este sentido sea el de Pierre Bateleur, porque es quien ha relacionado la aceptación social con el tema energético primordialmente. Él es canadiense y pues nos dice que la aceptación es una perspectiva política, no es una política pública, es decir, no se debe de privilegiar el hecho de conseguir la aceptación social. Es más bien un fenómeno en sí mismo. La aceptación social es un fenómeno que debe de ser estudiado y es multifactorial. Entonces es más bien una construcción, es una construcción social a partir de los niveles de confianza de los actores, de las disputas entre ellos. Es producto de interacciones entre ciudadanos, organizaciones civiles, gobierno, empresas, en fin. Y por eso muchas veces se relaciona con otros conceptos, como la percepción del riesgo, el agravio, aunque bueno, realmente las percepciones son muy variadas. Y otro trabajo importante es el de Martin Wolsing, quien nos dice de hecho, pues justamente que la aceptación es dinámica, que es una construcción, que está en constante cambio, que no es algo fijo, algo dado, y que tiene, es producto de procesos complejos y múltiples. Otro concepto que me parece importante retomar es el de pobreza energética. Si bien este concepto es un tanto economicista en sus orígenes, porque nació en Europa para definir aquellas situaciones en las que no había recursos monetarios suficientes para tener acceso a combustibles. Hoy en día se ha transformado porque la realidad social se ha transformado también, y Rigoberto García Ochoa, quien ha utilizado y desarrollado este concepto, nos dice que ahora no refiere solo a la posibilidad de pagar por un servicio o por un combustible, sino a un derecho humano en sí, porque la energía es un derecho humano, o no legalmente en México, pero refiere
a un servicio esencial. Entonces, pobreza energética pues se refiere a la posibilidad de hacer valer un derecho humano o no. Y García Ochoa formula su propia definición. Un hogar se encuentra en pobreza energética cuando las personas que lo habitan no satisfacen las necesidades de energía absolutas. Por otro lado, también tenemos el concepto de justicia energética, que básicamente nos dice que no existe la justicia energética cuando no hay equidad en las relaciones sociales con la energía. Es decir, si toda la sociedad no tiene la misma capacidad para contar con energía y con la misma calidad y no recibe los mismos beneficios y las mismas afectaciones de manera equitativa, no hay justicia energética. Fundamentalmente se refiere a eso el concepto. Es decir, que deben de distribuirse equitativamente estos beneficios y estas afectaciones que implica el servicio de energía. Yo creo que debemos de ver ambos conceptos, pobreza y justicia energética, como indivisibles, como algo fenómenos que van unidos. ¿Por qué? Porque debemos de recordar siempre que hay condiciones estructurales que han llevado a que esos hogares vivan en pobreza energética y a que no haya justicia energética. Por ejemplo, no se trata solo de pagar por un servicio, de la capacidad de pagar por un servicio o de la calidad de ese servicio. Se trata de recordar y de pensar que hay condiciones estructurales e históricas que han llevado a que estas comunidades en específico no tengan acceso a la energía eléctrica, si es el caso, o que lo hagan pero no en las mismas condiciones que otras. Es algo que debemos de tomar en cuenta para la reflexión. Entonces, bueno, yo me enfoco en el estudio de varios casos que tienen lugar en la península de Yucatán, en el estado de Yucatán, que es uno de los que concentra también un buen potencial eólico y fotovoltaico, como vemos en estos mapas. En este otro mapa podemos ver cuáles son los proyectos eólicos y solares que se han considerado en el estado, que se han querido instalar, pero en los círculos rojos vemos los que están hoy en día funcionando, que realmente son solo 5, 3 eólicos y 2 fotovoltaicos. Como vemos en esta tabla, tenemos más detalles de esos proyectos en operación actualmente, y pues el trabajo que yo realizo se centra en el estudio de varias formas de vinculación de las comunidades a los proyectos de energía, a partir de modelos de gran escala, como los megaproyectos, de modelos a pequeña escala, como serían sistemas aislados de paneles solares o de generación distribuida, y esquemas diferentes que se están impulsando hoy en día con una negociación novedosa, no solo dando lugar a estas comunidades como arrendadores, sino como partícipes de los proyectos. Esto lo he realizado bajo una metodología cualitativa, porque en campo se requiere tener flexibilidad, además porque pues he implementado técnicas como la observación no participante, las entrevistas a profundidad, entrevistas semiestructuradas y abiertas, bola de nieve, porque algunos informantes han referido con otros y esa ha sido una importante fuente de información, además de que se ha hecho una revisión documental bastante amplia de la temática, de la situación particular de energía en el estado de Yucatán, entre otras. Y pues he también realizado 4 viajes de trabajo de campo durante 2022 y 2023, durante los cuales he podido entrevistar a funcionarios, a gente de las comunidades, a gente de las empresas y a
a algunos otros actores vinculados con el tema. Las fases en las que yo me baso son las que plantea Arturo Monge, y actualmente mi investigación se encuentra en la segunda fase, que corresponde justamente al trabajo de campo. Así pues, he estudiado varios temas. El primero de ellos es el de los conflictos socioambientales, como ya les adelantaba. En el estado de Yucatán, varios de estos proyectos que veíamos en el mapa han sido suspendidos justamente por conflictos socioambientales, por la oposición de algunas de las comunidades mayas. Además son comunidades de origen maya, que los han logrado frenar a través de mecanismos legales, mecanismos jurídicos principalmente. Y las causas de este descontento son de inicio de origen ambiental, porque se argumenta una gran deforestación en una zona selvática, en el caso sobre todo de los parques fotovoltaicos, y la violación a los derechos de los pueblos indígenas. Por ejemplo, algunos de estos proyectos no han realizado consultas indígenas, a pesar de que la ley lo marca como obligatorio y de que se ubican en zonas indígenas. No lo han hecho, se han vulnerado derechos de los pueblos. Ha habido también un rol importante de conflictos locales previos, conflictos agrarios, conflictos locales previos a la llegada de los proyectos de energía, que han contribuido a que estos no logren consumarse. Tenemos varios casos, varias causas, pero no es el objetivo tampoco profundizar en esto. Solamente me gustaría que lo tomaran en cuenta. También he estudiado el caso del Parque Eólico Progreso, que se ubica en el ejido del mismo nombre, Progreso, que es un ejido de hecho bastante cercano a la ciudad de Mérida, la capital del estado de Yucatán, y este proyecto está actualmente operando. Desde el 2020, año en el que se inauguró, está operando. No hay registro de conflicto socioambiental en torno al Parque Eólico Progreso, y me llamó la atención indagar por qué no hay conflicto socioambiental si se ubica en tierras ejidales, igual que muchos otros que sí han tenido conflictos socioambientales en sus respectivos contextos. Entonces, pues es interesante mencionarles algunos puntos. En primer lugar, no estamos hablando de un ejido indígena, no es un área de población indígena, es un área bastante industrializada, un área urbana cercana a la ciudad de Mérida, un área que ha recibido mucho turismo en los últimos años, que además tiene en sus alrededores un gran desarrollo de casas habitación, de fraccionamientos. Hay muchas problemáticas por la tierra en ese contexto, pero bueno, es un ejido con una dinámica muy distinta a la que podría presentar una comunidad en Oaxaca, por ejemplo, que es fundamentalmente campesina, que tiene una tradición zapoteca muy arraigada. En este caso no hay tal, es una población mucho más pues urbanizada, mucho más mezclada, porque ha llegado gente de muchos lugares a vivir ahí. Eso ha tenido como consecuencia que el padrón de ejidatarios cambie constantemente. De hecho, son más de 100 ejidatarios, no todos se conocen entre sí, no hay una unidad en este sentido, hay mucha fragmentación dentro del ejido. Y bueno, cuando esta empresa llegó, la empresa se llama Viva Energía, la empresa impulsora del parque eólico. Cuando esta empresa llegó, realizó asambleas con los ejidatarios, les informó de sus intenciones de gestionar un proyecto eólico en sus tierras, les mencionó los impactos, los beneficios, llevó expertos en la materia para que pudieran explicarles, escuchó las opiniones de la gente, resolvió dudas, en fin.
Fue una negociación exitosa, correcta, no ameritaba consulta indígena y eso hizo que fuera un poco más rápido todo el proceso, pero como los mismos ejidatarios me lo externaron en las conversaciones que sostuve con ellos, no hay un compromiso por escrito en el contrato de parte de la empresa de realizar proyectos de gestión social en el ejido, es decir, no se comprometió a hacer obras de infraestructura, a cubrir necesidades de los ejidatarios, únicamente ha impulsado algunos talleres como talleres de costura, clases de inglés, talleres de educación ambiental, y esto fue corroborado por la propia empresa, quien me dijo que en efecto, que ellos se han preocupado más por esta situación, por cubrir esta falta de educación, que por obras, pavimentar calles, en fin, otro tipo de actividades. Y los ejidatarios están hoy en día preocupados por esta carencia, porque no hay un compromiso por escrito y no consideran que se estén cubriendo sus necesidades con los planes de gestión social de la empresa. Pero también, como comentan ellos, no tuvieron asesoría legal durante la firma del contrato, no recibieron orientación de ningún tipo y fueron cuestiones que en el momento de la firma del contrato no se cuestionaron, no pensaron y ahora pues les preocupa hacer una renegociación con la empresa. En este sentido, ellos consideran que sí fueron tomados en cuenta durante las negociaciones, porque hubo total disponibilidad de la empresa. De hecho, actualmente la empresa tiene diversos canales de comunicación, buzones públicos, para estar en constante comunicación con los ejidatarios, hay disposición de trabajo en conjunto, pero están un poco preocupados por otros aspectos que fueron descuidados durante la firma del contrato. Y bueno, pues es interesante plantearse esto, ¿qué está pasando en estos otros proyectos que parecieran no tener conflictos socioambientales, no tener problemas? También hay otros esquemas nuevos que están surgiendo, como el del Parque Eólico Cuculcán. Este parque ya se encuentra, de hecho, en tierras del estado de Quintana Roo, que está pegadito a Yucatán. Pero, ¿qué sucede aquí? Este parque se denomina a sí mismo como un parque eólico comunitario, donde los ejidatarios van a poder ser accionistas y no solo arrendadores de las tierras. Es decir, van a tener participación directa en el proyecto y no es la primera vez que se propone un modelo de esta naturaleza. En Oaxaca ha habido algunos ejercicios, trataron de impulsarse parques eólicos comunitarios infructuosamente, y ahora pues se propone este parque eólico Cuculcán para hacer un parque eólico comunitario. La idea de participar activamente en el proyecto ha contribuido a su aceptación social, sin duda, porque los ejidatarios se han sentido escuchados, se han sentido parte del proyecto, se han sentido con autoridad dentro del proyecto, aunque las negociaciones han sido difíciles porque son más de 1000 ejidatarios. Y además, bueno, este parque le va a dar energía al Tren Maya cuando entre en operación, pero ¿cuál es el punto? Al indagar en este esquema comunitario, pues realmente encontramos que no hay tal esquema comunitario, porque lo único que se está proponiendo es una negociación distinta a la de los demás parques, porque se les va a dar a los ejidatarios el 10%
de las ganancias que obtenga el parque anualmente. Es decir, el 10% de las ganancias del parque al año van a ser para pagar la renta de las tierras. Este es un porcentaje alto, sin duda. Muchos proyectos eólicos en México pagan alrededor de 3-4% a lo mucho, así que el 10% es una suma considerable. Y además, adicional a ello, se va a destinar otro 10% a la creación de un fideicomiso, de un fondo que van a manejar el propio ejido, el gobierno municipal, la empresa, expertos ambientales, expertos en cuestiones sociales, para la gestión social. Es decir, este dinero va a ser destinado a obras públicas, a campañas de salud, a cuestiones educativas, lo que la comunidad sienta que le hace falta, que va necesitando en ese momento. Esto está muy bien, sin embargo, no implica que los ejidatarios van a ser accionistas, implica solamente que van a recibir un pago mayor por la renta de sus tierras, a la que recibirían en otros proyectos con otras empresas. También ha habido algunas críticas en torno a este proyecto, al Parque Eólico Cuculcán, sobre todo de algunas organizaciones no gubernamentales que participaron en la realización de asambleas, que participaron en la elaboración de la evaluación de impacto social del proyecto, y ahora pues hay algunas voces que se han levantado para denunciar que fueron defraudados por esta empresa, que no pagó por los servicios de muchas de estas organizaciones que coadyuvaron en algún momento para la realización del proyecto. Uno de los informantes comentaba en entrevista que inicialmente el proyecto fue rechazado por los ejidatarios, por el 70% de los ejidatarios, y que después de las gestiones sociales hechas por estas ONGs, se logró obtener casi el 100% de la aprobación del ejido. Y realmente, bueno, los ejidatarios no han visto ninguna ganancia hasta ahora como parte del proyecto, porque van a comenzar a recibir el dinero una vez que el parque entre en operaciones, lo cual se ve un poco lejano todavía, se ha retrasado por varios años debido a la pandemia y a los cambios políticos en materia energética en México, pero parece que recientemente ha iniciado su construcción, como se ven estas imágenes y como también ahí se muestran las asambleas que ha habido con los más de 1000 ejidatarios. Entonces, bueno, es importante pensar qué sucede con estos otros esquemas, si son realmente comunitarios, si están participando las comunidades implicadas, si realmente podrían significar una alternativa a los modelos que se han venido implementando hasta ahora. Por último, se estudiaron proyectos de energía a baja escala para responder a la pregunta de cuál es la diferencia en la relación social que se establece en estos proyectos a baja escala. ¿En qué se diferencia esta relación social respecto a la que se establece en los megaproyectos? Y para ello se estudió Teco en Yucatán, que es una población de origen maya muy pequeña, y esta población tiene algunas viviendas, no la población entera, algunas viviendas carecen de acceso a la energía eléctrica, y como parte de esto el Estado ha desarrollado todo un plan, todo un análisis de los 5.961 hogares que actualmente carecen de energía en Yucatán. Los tienen identificados, se han preocupado por buscar la manera de electrificar estos hogares, y en Teco hay varios de ellos. Resulta que, bueno, no ha sido posible llevar la red de la Comisión Federal de Electricidad hasta este punto, pero el gobierno fue capaz de
lograr un financiamiento para la instalación de paneles solares que funcionan de manera aislada por medio de baterías, es decir, justamente alejados de la red. Y esta organización que otorgó los fondos para la instalación de estos paneles es de origen australiano, se llama Climate Group, y otra empresa mexicana fungió como desarrolladora de este proyecto, Iluméxico. En total, 11 viviendas fueron electrificadas por medio de un panel solar por vivienda y están en operación actualmente. Las familias pagan un promedio de 100 pesos mexicanos al mes, lo cual es realmente un pago bajo, que antes utilizaban en velas o en diésel. Y como complemento a esto se les dieron algunos talleres de educación ambiental, se les dieron algunos talleres para explicarles qué son los paneles solares, su mantenimiento, su limpieza, aunque todo realmente funge como responsabilidad de Iluméxico. Iluméxico es la encargada de darle mantenimiento a los paneles, de llevar este seguimiento con las familias beneficiadas. Y el proyecto ha funcionado bien, a pesar de que tiene algunas limitaciones técnicas. Por ejemplo, en las entrevistas algunas familias no estaban tan conformes con el hecho de que este panel tenga una potencia limitada, porque si conectan muchas cosas al mismo tiempo, el sistema sufre una desconexión precautoria para evitar daños. No pueden hacer uso tan libremente en ese sentido. En fin, sin duda ha mejorado su calidad de vida gracias a la instalación de estos paneles, pero también tiene algunas limitaciones. Y en Punta Allen ocurre algo similar, o ocurría hasta hace poco algo similar. Punta Allen es una comunidad de pescadores ubicada ya en el estado de Quintana Roo, en el municipio de Tulum, a unas 4 horas de la ciudad de Cancún, y esta población está ubicada dentro de la reserva de la biosfera Siancán, que es un importante punto de conservación ecológica. Tiene 800 habitantes aproximadamente. Han logrado impulsar varios proyectos interesantes de turismo sustentable, de pesca sustentable, y lo han hecho bastante bien hasta ahora. Sin embargo, su problema siempre ha sido la falta de acceso a la energía eléctrica, y para cubrir esta necesidad, pues compraron una planta diésel que les proveía de energía 11 horas al día, pero utilizaba 10,000 litros de diésel al día, y además este diésel tenía que ser trasladado desde la ciudad de Tulum, que está a 2 horas, por lo cual cubrir el servicio, contar con el servicio, les resultaba sumamente excesivo. Después, los pobladores trataron de buscar apoyo para recibir financiamientos, para impulsar proyectos de energías limpias, energías renovables. En 2018 recurrieron a un proyecto federal que les dio algunos paneles solares muy similares a los de TECO. Fue un esquema bastante similar: paneles solares por medio de baterías, uno a cada casa. Pero realmente esto no cubría las necesidades de la comunidad, porque ellos necesitan un sistema de refrigeración al ser pescadores, necesitan echar a andar bombas de agua, necesitan alumbrado público, tienen otras necesidades que estos paneles no pueden cubrir. Y bueno, es en el 2019 cuando la situación cambia un poco, ya que postulan para recibir un financiamiento más grande por parte del gobierno federal en lo que constituye el Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía, también conocido como FOTEACE, que destina justamente un presupuesto para impulsar proyectos de energías limpias, de proyectos sustentables. Entonces se hacen acreedores a este financiamiento, que se ve pausado, se ve cancelado cuando los cambios políticos en México
deciden que no se va a otorgar más financiamiento a organizaciones no gubernamentales. Como a ellos los apoyaba una ONG llamada Amigos de Siancán, les es retirado este financiamiento. Hubo muchas gestiones que hacer, provocó esto que el proyecto se atrasara. Finalmente en 2022 se concluye y se echa a andar esta planta solar que actualmente sigue en operación y que ha sido de gran ayuda para la comunidad, aunque siguen conservando la planta diésel como un apoyo, pues el consumo de diésel bajó considerablemente y tienen actualmente esta planta solar que les ha beneficiado enormemente y que además les ha implicado un reto técnico y organizativo, porque la propia comunidad es la encargada de gestionar la planta. Hay un comité comunitario de energía encargado de velar por los asuntos de energía. Hay una cuota también que los pobladores cubren. Hay un comité encargado de cobrar esa cuota. Entonces esto ha sido un reto, decía yo, pero ha sido también positivo, porque ha sido un proceso de enseñanza y de aprendizaje al que la comunidad se ha sometido y que les ha involucrado en aspectos relacionados con la energía a pues un punto de hacerlos expertos en las distintas fases de un proyecto energético. Y esto ha sido bastante positivo. Aquí vemos algunos carteles que el propio comité difunde para concientizar a la población de tener un uso regulado de la energía, porque si se exceden en el consumo el sistema puede colapsar. De hecho, ese es otro punto también, la educación que han tenido en cuanto al consumo de energía que están teniendo, al aprovechamiento de sus recursos o bienes naturales. Y el otro cartel pues hace alusión a problemas técnicos que se han presentado, accidentes que han pasado, la rotura de cristales, de los paneles, en fin, un sinfín de retos para la propia comunidad. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones después de todo esto que les he presentado? Bueno, en el caso de los megaproyectos, evidentemente nos encontramos con una serie de problemáticas que vienen de fondo, es decir, de tipo estructural. Estos megaproyectos son producto de un alto consumo de energía que requieren cada vez mayores suministros. Entonces se requieren estos grandes proyectos capaces de dotar de mucha energía. Pero ¿quién está recibiendo esa energía mayoritariamente? El sector privado. Es decir, la energía está siendo producida por el sector privado y los principales beneficiados están siendo también los privados. De raíz tenemos una causa estructural. Y bueno, aunque se han querido impulsar distintos marcos regulatorios, como la reforma energética de 2013, que instituye la obligatoriedad de realizar una consulta indígena y además la obligatoriedad de presentar una evaluación de impacto social con medidas de mitigación y gestión social, estos marcos resultan insuficientes, no se aplican de manera adecuada en muchos de los casos. Incluso, por ejemplo, la evaluación de impacto social es revisada por la Secretaría de Energía, quien puede emitir ciertas recomendaciones al desarrollador, pero no sanciones. Hay todavía mucho por mejorar, por hacer perfectible y bueno, en ese sentido pues tenemos estas dos principales causas de oposición a los megaproyectos de energía. Causas estructurales que han conducido a esas relaciones de inequidad entre quién tiene energía, quién no, para quién se está produciendo la energía, y causas que están relacionadas más bien con una deficiencia
en los marcos regulatorios. Y bueno, tenemos también la ausencia del Estado en estas comunidades, que son comunidades pobres y marginadas de manera previa a la llegada de los proyectos de energía. Las dinámicas sociales que surgen y que se van tejiendo, que se van forjando a través de la llegada de proyectos de energía renovable son muy variadas, porque responden a las necesidades de cada comunidad, a la forma en la que se implementa cada proyecto, responden también a intereses individuales. No debemos de olvidar que hay una multiplicidad de actores involucrados en cada caso en este tema, y cada uno de esos actores tiene intereses particulares. Entonces, por ello sería importante también analizar el tema desde la parte de las relaciones de poder, desde la estrategia de actores, para ver cómo está influyendo esto en la aceptación o no de los proyectos de energía. Y lo que tienen en común todos estos casos es que la propiedad de la tierra cobra una importancia fundamental. En el caso de los megaproyectos, pues con la renta de tierras, con lo que significa ser ejidatario o comunero, el arraigo al territorio que puede verse vulnerado, en fin. En el caso de TECO, pues se les pide a los beneficiados acreditar la propiedad de la tierra. Esto es importante porque si no cuentas con un título de propiedad que te avale como ejidatario o comunero, no puedes acceder a los programas sociales para electrificación. Es decir, no puedes tener acceso a la energía. De entrada, eso nos da mucho para pensar, para reflexionar, y también pues es un reto en la mitigación de la pobreza energética. También pues estos proyectos a pequeña escala deben de ser pensados no como alternativas a los megaproyectos, sino como complementos, porque es tanta la demanda en el consumo de energía que no podrían abastecer por sí solos las necesidades energéticas. Y bueno, además presentan ciertas limitaciones, como mencionaba en el caso de TECO, limitaciones técnicas, no tienen una capacidad ilimitada para dotar del servicio, y eso hace también que las comunidades estén recibiendo un servicio a medias. Es decir, no quiero que se me malinterprete. Estos proyectos sin duda les han mejorado la calidad de vida a las comunidades rurales en México, pero no se equiparan con el acceso a la energía eléctrica de forma tradicional por medio de la red, porque al final solamente cubren las necesidades más esenciales de una familia o de una comunidad. Es decir, estos proyectos a pequeña escala son coadyuvantes en la mitigación de la pobreza energética y en la eliminación de la injusticia energética, pero tienen capacidades limitadas en este sentido. Y bueno, además por último, la forma en la que se lleva a cabo la gestión social de un proyecto de energía es importante, pero no es el punto más importante. Lo más importante es que las comunidades se sientan parte de los proyectos, que los proyectos sean participativos, que abran la puerta para que las comunidades puedan decidir incluso sobre sus territorios, sobre estos mismos proyectos, como ocurre en Punta Allen. Esto es fundamental y contribuye directamente a fomentar la aceptación de un proyecto, como demuestra el caso del Parque Eólico Cuculcán, que a pesar de tener una negociación muy similar a la que tienen otros proyectos de energía, pues ha gozado de mayor aceptación.
porque ha vendido la idea de que los ejidatarios son accionistas, de que los ejidatarios tienen voz y voto en el proyecto, cuando tampoco es al 100% esta participación. Y Punta Allen, donde, bueno, la propia comunidad se ha tenido que organizar, se ha tenido que administrar para contar con el acceso al servicio de energía eléctrica. Entonces la participación es fundamental. El involucramiento de una comunidad en un proyecto es esencial para que este proyecto tenga éxito y para que realmente las comunidades reciban un beneficio directo de estos proyectos. Bueno, por último, debemos de tener presente que los fenómenos de aceptación social y de conflicto socioambiental son complejos y responden, como les comentaba, a relaciones de poder, a intereses individuales, y esto también se deja de manifiesto en el hecho de que hay múltiples respuestas sociales, es decir, no podemos afirmar que un proyecto tiene conflictividad y otro no. Realmente siempre vamos a encontrar tensiones, incluso en el caso de los proyectos a baja escala, como ha ocurrido en Tecó, donde algunas personas manifestaron tener dudas respecto a la idoneidad del servicio recibido. También consideran que los paneles no son suyos, que son prestados más bien, porque están pagando una cuota, porque es un proyecto impulsado por el gobierno del estado y por privados, en fin, muchas son las diferentes aristas que vamos a encontrar en torno a estos proyectos, pero hay que tener presente esto. Las respuestas sociales son múltiples, no homogéneas, y responden a realidades distintas y a formas de hacer las cosas de manera distinta. Entonces, esta ha sido una aproximación muy general de la problemática que se está estudiando. Espero que les haya resultado de interés y que les sirva para continuar el debate y la discusión en torno a la transición energética en México y especialmente al papel de las comunidades indígenas y rurales en esa transición energética. Gracias y saludos.